Buen día para todos, mi nombre es Juan Pablo Castro Velandia, soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y candidato a magíster en Derecho Constitucional. Hago parte de la firma Abogados Técnica Jurídica, la encargada de implementar y diseñar el Reglamento Interno de Trabajo para la Sociedad Articular Diseño Industrial. En esta capacitación vamos a establecer y a explicar qué es el Reglamento Interno de Trabajo y cuáles son las condiciones que se pactan allí. Les voy a explicar detalladamente cada uno de los títulos o la mayoría de los títulos más importantes para un trabajador y decirles desde el principio que este documento está a plena disposición de los trabajadores o colaboradores, bien sea de forma física o de forma virtual. Iniciando por qué es el Reglamento Interno de Trabajo. El Reglamento Interno de Trabajo es definido en el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo y lo define como el conjunto de normas que establecen las condiciones en las que deben sujetarse el empleador y los trabajadores en la prestación. ¿Por qué se implementó un nuevo Reglamento Interno de Trabajo? Por regla general, todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores deben tener un reglamento de trabajo. Además, la Ley 2466 del 2025, que también se llama Reforma Laboral, estableció una serie de parámetros que fueron incluidos en este reglamento. El documento como tal es la herramienta que organiza el trabajo de la sociedad, define las responsabilidades y establece las reglas de la relación laboral. Este documento hace parte integral del contrato de trabajo. ¿Cuál es el propósito? Hay una máxima en el derecho constitucional que es el debido proceso y el principio de legalidad. En el principio de legalidad se dice que todo debe estar por escrito. Entonces, como todo está por escrito, sirve para evitar conflictos, para prevenir decisiones arbitrarias o ambiguas y para mantener el orden. ¿Qué son los cimientos? Como todo es una historia, ¿no? Entonces, el reglamento interno de trabajo inicia por los cimientos, inicia cómo se ingresa a la compañía, cuál es el periodo de prueba. En este apartado del reglamento se explica cómo una persona ingresa a trabajar a la empresa, cuáles son los requisitos que debe cumplir, qué documentos van a estar en su hoja de vida que va a mantener la copia la sociedad. También regula el periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Es el tiempo inicial del contrato en el cual las empresas evalúan si el trabajador tiene las capacidades para desarrollar sus funciones y el trabajador evalúa si esas condiciones de empleo, si esas labores, si ese salario, si ese horario, si le sirve. Entonces, en este periodo de prueba, que por lo general es de 2 meses, salvo estipulación en contrario, puede terminarse el contrato sin generar indemnización alguna, ni por parte del trabajador ni por parte del empleador. Este proceso busca asegurar que las personas sean idóneas para el cargo y que el trabajador se adapte adecuadamente al trabajo. Lo que les indicaba, las condiciones de ingreso son netamente establecidas por el empleador, quien establece cuál es la selección basada en experiencia, formación y competencias. El mismo empleador genera una carpeta, puede ser digital o física, en la cual tiene su hoja de vida, sus certificaciones, sus afiliaciones a seguridad social, el examen de ingreso de salud ocupacional si se aplica y toda una copia de su historia laboral y de su hoja de vida institucional. También en el reglamento de trabajo se define cuál es la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se define como el horario laboral de días de trabajo y de días de descanso. Este capítulo es importante para que los trabajadores lo lean porque establece cuánto tiempo se debe trabajar y en qué horarios, salvo estipulación en contrario. ¿Qué quiere decir? Que el horario estipulado en el reglamento interno de trabajo es la regla general, pero por las particularidades del servicio se puede adecuar los horarios a diferentes trabajadores dependiendo de la necesidad de sus funciones, de pronto una carga máxima en las labores que está desempeñando la sociedad, siempre y cuando se respete la jornada máxima legal actual, que es de 44 horas semanales. A partir de julio de este año se van a reducir a 42 horas semanales y la entidad adoptará una enmienda o
un ajuste a su reglamento interno de trabajo en la cual va a definir cuál es su regla, su horario general y de igual manera le informará a los trabajadores cuál es el horario de cada uno de ellos si se aplica para ello. De igual manera, quiero que quede muy claro que el reglamento interno de trabajo no es un documento impositivo que genere algún tipo de desmejora de los derechos laborales de los trabajadores. Por el contrario, el reglamento interno de trabajo siempre está supeditado, primero que todo, a la Constitución Política Nacional, segundo, al Código Sustantivo de Trabajo y por último, ahí sí entra el reglamento interno de trabajo. Es decir, el reglamento interno de trabajo en ningún caso puede ser puede desmejorar las condiciones establecidas ni por el Código Sustantivo del Trabajo ni por la Constitución Política de Colombia. Entonces, estas horas extras y el trabajo nocturno son estipuladas por la ley. En estos capítulos que tienen que ver con horas extras, con trabajo nocturno, con, con el pago de salario, con las licencias remuneradas, todo eso está reglamentado por la ley. Entonces, lo único que hace el reglamento interno de trabajo es simplemente prácticamente copiar y pegar lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo para que quede establecido en nuestro código interno, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Las horas extras y el trabajo nocturno, aclarado lo anterior, se regula. Las horas extras son las labores que se desempeñan fuera del horario normal y el trabajo nocturno durante la noche. El trabajo nocturno tiene recargos especiales porque se realiza en horarios que afectan el descanso normal de las personas y también se establecen pagos adicionales cuando se trabajan domingos y festivos. Estas medidas siempre buscan favorecer y proteger el estado de salud del trabajador con un esfuerzo que se ve remunerado justamente. Estos recargos dominicales, recargos de horas extras, recargos de horas nocturnas extras, recargos de dominicales y festivos, siempre van a estar reglados como dice la ley. Está también de igual manera lo que tiene que ver con las vacaciones, lo que les indicaba anteriormente. Están reguladas en el Código Sustantivo del Trabajo, pero se aterrizan en la sociedad articular. Pero la regla general es que cada trabajador por cada año de servicio tiene 15 días hábiles consecutivos remunerados por cada año de servicio. Es decir, si yo trabajo un año, tengo 15 días de vacaciones. Eso es netamente regulado por la ley. De igual manera, lo que son las calamidades domésticas, las citas médicas, el ejercicio del sufragio, es decir, por votar, y obligaciones escolares. ¿Qué pasa? La reforma laboral, la 2466, incorporó algunos permisos o algunas licencias que tienen los trabajadores, por ejemplo, con las obligaciones escolares, cuando la citación sea de obligatorio cumplimiento para el representante legal del menor. Por ejemplo, también para las citas médicas, por favor, que para las citas médicas la sociedad tiene la obligación de darles la respectiva licencia para que ustedes acudan a sus citas médicas con especialistas, pero por favor avisen por lo menos con 2 días de anticipación para que la sociedad pueda regular y más bien supeditar las labores que ustedes están desarrollando para poder que no genere un malestar o más bien una, una retención en las actividades normales del trabajador. Las licencias de maternidad, de paternidad, de luto son obligaciones especiales del empleador que debe cumplir a favor de sus trabajadores. Por ejemplo, la licencia de maternidad, que son 18 semanas, la de paternidad, que son 2 semanas, la de luto por el fallecimiento de algún familiar cercano. Siempre, entonces, en el reglamento interno de trabajo está cuántos días se da y qué documentos se requiere para que el empleador les conceda esa licencia remunerada. Todo eso está claramente detallado en el reglamento interno de trabajo. Ustedes pueden acceder a él en cualquier momento. También, en aras de revisar o de proteger la vida y la salud de los trabajadores, la empresa, la sociedad
implementa medidas para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Los trabajadores deben cumplir esas normas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, el uso de elementos de protección, el reporte de riesgos, asistir a las respectivas capacitaciones, participar en esas capacitaciones. La seguridad social no es solo responsabilidad de la empresa, sino también es responsabilidad del trabajador, del colaborador, porque finalmente, si Dios no lo quiera, ustedes llegan a tener un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, quien sufre las condiciones de ese accidente o de esa enfermedad es el trabajador. Entonces, por ello la importancia de acudir y de implementar de manera correcta la seguridad y salud en el trabajo, tanto por parte de la empresa, de la sociedad, como por parte del trabajador. De igual manera, en el sistema de seguridad y salud en el trabajo se tiene integrado el COPAS. El COPAS es un comité integrado por tanto por trabajadores como por el empleador. ¿Y cuál es su función? Promover, vigilar, investigar todo lo relacionado con la seguridad laboral y con la prevención de riesgos. Eso es algo que está también claramente estipulado en el reglamento interno de trabajo. También se estipula cuáles son las obligaciones del trabajador. Las obligaciones del trabajador de igual manera también están soportadas en la ley, pero en reglas generales es el respeto, la lealtad, la confidencialidad, el cuidado estructural y la disciplina operativa. Son reglas que de por sí uno ya se las sabe. Son reglas que todo trabajador sabe que debe tener, que yo debo usar mis elementos de, material, de protección personal, que debo cumplir un horario, que debo adelantar diligentemente todas las labores que se me encomienden. De igual manera, esto es con sentido común. ¿Cuáles son las prohibiciones generales? Pues si yo sustraigo material, si yo me presento bajo los efectos del alcohol, si yo porto armas dentro de las instalaciones, si yo a propósito eh, promuevo la suspensión del trabajo, les digo a mis compañeros que dejen de trabajar, si no uso las herramientas y los elementos de protección personal, si formo parte de peleas, de discusiones violentas, de palabras soeces, pues es claro que la empresa va a tener que tomar una decisión sancionatoria. Entonces las prohibiciones no son más que el sentido común de que todos los trabajadores deben tener. Yo no voy a llegar a la empresa bajo efectos del alcohol, yo no voy a promover peleas físicas, yo no voy a sustraer herramientas de mi trabajo, porque pues eso acarrea una sanción. También ahí en el reglamento interno de trabajo se explican o se dan unas prohibiciones específicas, por ejemplo, para los conductores. De igual manera, es un sentido común. Yo no voy a prestarle el carro a un familiar para que haga diligencias personales. Yo no voy a invadir las reglas de tránsito. Por ejemplo, para los directores y para los jefes, está estrictamente prohibido porque eso también raya un poco con el acoso laboral, insultar o maltratar al personal o ejercer presiones religiosas, políticas, eh, eh, darles dinero por debajo de la mesa, como se dice coloquialmente. Todos ese tipo de prohibiciones están establecidas en el reglamento interno de trabajo. ¿Qué pasa cuando yo incumplo alguna de estas obligaciones? Pues inevitablemente, como lo indiqué anteriormente, va a conducir a una sanción disciplinaria. Esa sanción disciplinaria están claramente estipuladas en el reglamento interno de trabajo y se clasifican básicamente en dos. La escala de faltas leves, que se pueden marcar, por ejemplo, por retardos, con asistencias parciales y por lo general, claramente establecido en el reglamento interno de trabajo, generan llamados de atención, eh, mejore su comportamiento o una falta leve puede llegar hasta una suspensión. Ahora bien, ¿qué pasa si yo abuso, por ejemplo, de la confidencialidad? ¿Qué pasa si yo hurto o sustraigo herramientas de trabajo? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el conductor llega en estado de embriaguez? Entonces, eso también da lugar a un proceso disciplinario,
pero con una falta grave. Y la falta grave se sanciona con una terminación del contrato con justa causa. El reglamento interno de trabajo, como les indicaba, garantiza el debido proceso. Entonces, en el debido proceso, a grandes rasgos es que le notifican por escrito cuáles son los cargos y las pruebas que se tienen. Se hace aproximadamente en un espacio de 5 días para que el trabajador pueda presentar sus descargos. En esos descargos el trabajador ejerce su derecho a la defensa, presenta pruebas. Luego ya el empleador hace un pronunciamiento definitivo diciéndole sus pruebas fueron suficientes para desvirtuar lo que yo creía, o por el contrario, lo que yo creía si era, si se quedó completamente demostrado con los hechos, entonces por lo tanto le voy a tomar una decisión, y la decisión puede ser sancionarlo, la decisión puede ser terminarle el contrato con justa causa. Pero ustedes, los trabajadores, tienen derecho a impugnar esa decisión. Impugnar esa decisión es por escrito decirles, yo no estoy de acuerdo con su decisión, no se consideraron, por ejemplo, estas pruebas, y un superior jerárquico de quien tomó la decisión inicial va a revisarlo y tomará la decisión que más se ajuste a su caso. Entonces, en resumidas cuentas, el reglamento interno de trabajo lo que busca es proteger la dignidad de los trabajadores, protege la dignidad de los trabajadores, garantiza su bienestar, eh, todo estipulado bajo un documento. ¿Por qué? Porque les indicaba que la reforma pensional, la reforma laboral más que todo, fue la que implementó estos ajustes, unos ajustes al reglamento interno de trabajo que extendió la obligatoriedad de todas las sociedades, de todas las empresas empleadoras. Entonces, el reglamento interno de trabajo es de todos, lo que les decía, nos guía, permite que no haya unas arbitrariedades a tomar decisiones, que solo porque llego tarde ya me van a terminar el contrato. No, les garantiza a los trabajadores un debido proceso, les garantiza un principio de legalidad, que todo esté escrito, que las sanciones estén escritas, que los permisos estén escritos, que todo esté por escrito. Lo que les indicaba, esto hace parte del reglamento interno de trabajo, esto hace parte de su contrato de trabajo. Finalmente, conocer el reglamento interno de trabajo es una responsabilidad de cada trabajador, les permite actuar correctamente y evitar problemas en el futuro. Entonces queda así la capacitación del reglamento interno de trabajo. Van a tener también una capacitación, un video un poco más didáctico para que entiendan qué es el reglamento interno de trabajo, y de igual manera un pequeño quiz de qué se vio y qué es el reglamento interno de trabajo para que se pueda entender que ustedes asistieron a la respectiva capacitación.